El doctor José Luis Gutiérrez Sardán es abogado constitucionalista y en derechos humanos. Realizó cursos de posgrado en Bolivia, San José de Costa Rica y España. Docente titular de Derecho Constitucional de la Universidad Mayor de San Andrés. Docente de posgrado de Derecho Constitucional de la Universidad Andina Simón Bolívar. Es un gusto compartir este espacio que nos permite ingresar a su casa. Vamos a ver hoy la Constitución Plurinacional Comunitaria. Es decir, vamos a ver nuestra Constitución Política del Estado y cuáles son sus características fundamentales. ¿Cuál es el núcleo, la esencia de esta Constitución? O sea, vamos a analizar qué es el vivir bien. Vivir bien que tiene relación con las fuentes, pero también las funciones esenciales de la Constitución Política del Estado. ¿Qué habíamos visto en la teleclase anterior? Habíamos visto antes que la Constitución Política era una norma fundamental que organiza al Estado, organiza territorialmente y funcionalmente. Habíamos visto también que la Constitución Política del Estado regula el ejercicio de los derechos fundamentales, pero también los deberes y obligaciones fundamentales. Esta Constitución tiene en derechos fundamentales el catálogo constitucional más completo que constitución política se haya dado en el mundo. Es la Constitución más completa. ¿Cómo se clasifican las constituciones en el mundo? En ese sentido, es bueno que podamos analizar entre las características de esta Constitución Política del Estado algunos aspectos esenciales. ¿Cuáles son esas características de una Constitución política para el siglo XXI? Primero, tenemos que ver qué ha sido de las constituciones en el mundo, cómo han sido las constituciones, cómo han surgido con el Estado moderno y para el Estado moderno. En ese sentido, la teoría ha clasificado a las constituciones en constituciones de primera generación. ¿Cuáles eran las constituciones de primera generación? Aquellas que en la Revolución Norteamericana y en la Revolución Francesa establecieron el tránsito del feudalismo, de una forma de organización de la sociedad hacia el Estado moderno, el Estado constitucional. El hombre que estaba ligado a la tierra, que no era libre, va a ser, a partir de esta Constitución liberal, liberado del feudo a la tierra para ser hombre libre. A esas constituciones del Estado liberal, del liberalismo, son a las que se las denomina como constituciones de primera generación. Posteriormente, estas constituciones mostraron sus tremendas limitaciones, sobre todo porque el hecho de la libertad no era una libertad real. La libertad estaba entre lo formal y lo real, negada por la realidad, porque era libre el señor que tenía recursos, era libre, como la revolución había sido burguesa, era libre el señor burgués, el dueño de los medios de producción, y el trabajador solamente tenía la libertad de aceptar las condiciones que imponía el empleador. ¿Cuáles son las constituciones de segunda generación? Esta constitución fue cuestionada. Primero,
por el marxismo, que va a indicar trabajadores del mundo unidos. O sea, va a reivindicar los derechos de los trabajadores, la búsqueda de igualdad, no solamente de una libertad aparente. Pero entre esos aportes también va a estar la Iglesia Católica, por ejemplo, con toda una revolución en cuanto se refiere a cuestionar la explotación del hombre por el hombre. Y con esos aportes vamos a llegar a otra forma, a otro tipo de constitución. Ese otro tipo de constitución y esa otra forma de constitución va a ser el constitucionalismo social, sobre todo a partir del cuestionamiento a la tenencia de la tierra. Vamos a tener en la Revolución Mexicana desde 1910 hasta 1917, Francisco Villa, Emiliano Zapata, desde el norte y desde el sur de México van a ir arrasando las haciendas, cuestionando sobre todo la tenencia de la tierra. Los herederos del imperio maya, del imperio del maíz, van a cuestionar porque ellos no tienen tierras para producir, porque los herederos de esos imperios van a estar privados del derecho a la tenencia de la tierra. Y ahí surge aquello que va a incorporar también nuestra Constitución: la tierra es de quien la trabaja. Para tener derecho a la tierra, para adquirir la propiedad de la tierra, para conservarla, va a ser este axioma, la base de una forma de organización, el constitucionalismo de segunda generación, o sea, las constituciones sociales. Pero mucho de ese constitucionalismo, que va a ir sobre todo a ser incorporado en las constituciones europeas, van a tener un problema, van a ir hacia el asistencialismo y sobre todo a una situación que los teóricos han denominado como constitucionalismo nominalista, solo de nombre, porque en la realidad no se va a cumplir.